Mamá siempre me decía que no aceptara trabajos con los que no me sintiera cómoda, pero a veces la necesidad te empuja a ignorar los consejos más sabios. Después de que papá se fue de la casa y mamá enfermó, tuve que dejar mis estudios y buscar algo para ayudar con las cuentas. Fue así como terminé siendo empleada doméstica en la casa de los Montero. La primera vez que vi la mansión Montero, me quedé boquiabierta. No porque fuera particularmente hermosa o lujosa, sino porque parecía que el tiempo no había pasado por ella en años. Era una de esas casas antiguas, de techos altos y muebles de madera oscura, con un aire denso que te hacía sentir como si todo estuviera empapado de un pasado que preferirías no desenterrar. Apenas llegué, me recibió Carmen, la encargada de la cocina. Tenía más de 10 años trabajando allí, y aunque fue amable, algo en su mirada me hizo sentir que no debería estar allí. Los Montero no son mala gente, me dijo mientras me enseñaba la casa. Pero hay cosas que simplemente debes ignorar. Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. A medida que recorría los pasillos interminables y vacíos, sentía que la casa me vigilaba. Y había algo más, algo en las sombras de las esquinas o en el sonido lejano de puertas que crujían aunque nadie las tocara. El ambiente era pesado, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal. Mi trabajo era relativamente sencillo. Limpiar las habitaciones, mantener el orden y ayudar en la cocina cuando Carmen lo necesitaba. Pero había áreas que, según las órdenes estrictas de la señora Montero, no debían ser tocadas. En particular, la habitación en el ala este, que siempre estaba cerrada con llave. Ni te acerques a esa puerta, me dijo Carmen un día mientras estábamos preparando la cena. No te conviene saber lo que hay ahí. Mis días transcurrieron más o menos tranquilos durante la primera semana. Sin embargo, las noches eran otra historia. Cada noche escuchaba sonidos extraños. Primero pensé que eran ratas o algún animal moviéndose entre las paredes, pero después empecé a escuchar pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, en los corredores justo fuera de mi habitación. Una noche, decidí salir de mi cuarto para investigar. Me armé de valor y recorrí el pasillo con una pequeña lámpara en mano. No vi nada fuera de lo común, pero sentí una brisa fría, como si alguien hubiera abierto una ventana, aunque todas estaban cerradas. Regresé a mi habitación, pensando que quizás todo estaba en mi mente. A la mañana siguiente, algo había cambiado. La señora Montero me observaba más de lo normal. Era una mujer delgada, con ojos afilados que parecían leer tu mente. Me pidió que limpiara el estudio del señor Montero, algo que, según Carmen, solo ella hacía. Mientras limpiaba, encontré una llave. Era una llave pequeña, antigua, y de inmediato supe que pertenecía a la puerta del ala este. No sé por qué, pero sentí que debía guardarla. Me la metí en el bolsillo y continué con mi tarea como si nada. Esa noche, decidí que no podía quedarme con la duda. Esperé a que todos se acostaran y, con la llave en la mano, me dirigí al ala este. La puerta, vieja y robusta, parecía intimidante bajo la luz de mi lámpara. Dudé por un segundo, pero el impulso de saber qué había detrás era más fuerte. Metí la llave en la cerradura y giré. El sonido que hizo al abrirse fue como el de un ataúd siendo destapado. El aire dentro de la habitación era sofocante, como si no hubiera sido ventilada en años. Encendí la luz, y lo que vi me dejó sin palabras. Era una habitación de bebé, completamente intacta, como si esperaran que en cualquier momento alguien viniera a habitarla. Había una cuna antigua de madera, un armario con pequeños vestidos colgando y una pared llena de fotografías. Me acerqué para observar mejor, y fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Las fotos eran de una niña pequeña, sonriente, con el cabello rubio y unos ojos enormes. Pero lo extraño era que en todas las fotos la niña estaba acompañada por un hombre y una mujer, aunque las caras de los adultos estaban borrosas, como si alguien hubiera pasado sus dedos sobre ellas con furia. Solo la niña permanecía intacta en las imágenes, como un fantasma atrapado en papel fotográfico.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y entonces escuché algo. Un suave llanto, como el de un bebé, que provenía de la cuna. Me quedé paralizada. No podía ser, la cuna estaba vacía, yo lo había visto. El llanto se hizo más fuerte y sin pensar, corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, algo me detuvo. Una figura apareció en el umbral. Era la señora Montero, con los ojos desorbitados y una expresión de ira. No debiste entrar aquí, dijo con una voz que no parecía humana. Ahora lo has despertado. Retrocedí lentamente, mientras el llanto se convertía en un grito agudo. Todo en la habitación comenzó a moverse, como si estuviera vivo. Los muebles crujían, las fotos en las paredes temblaban, y sentí que el suelo bajo mis pies se hundía. La señora Montero avanzó hacia mí, sus ojos completamente negros, vacíos de cualquier rastro de humanidad. «¡Corre!», grité para mí misma, y me lancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. Logré salir de la habitación, pero sentí algo que me jalaba desde el otro lado, como si una mano invisible tratara de arrastrarme de vuelta. Con un último esfuerzo, logré cerrar la puerta detrás de mí. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Llegué hasta la cocina, donde encontré a Carmen esperándome, con una expresión de tristeza en su rostro. «Te lo advertí», me dijo, mientras me tendía una taza de té. «La niña nunca se fue. Y ahora tú también lo sabes». No entendía lo que quería decir, pero no podía quedarme más en esa casa. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui sin decir una palabra. Mientras salía por la puerta principal, vi a la señora Montero observándome desde una de las ventanas, con esa misma mirada vacía que había visto la noche anterior. Nunca volví a saber de ellos, ni quise investigar más. Pero a veces, en mis sueños, escucho el llanto de un bebé y sé que la puerta que abrí aquella noche nunca se cerró del todo. Siempre había algo en esa casa que me daba escalofríos, aunque no lo admitía en voz alta. Soy Sofía, y trabajo como empleada doméstica desde hace 3 años. He limpiado casas de todo tipo, desde diminutos departamentos hasta mansiones que parecen sacadas de una película. Pero esta casa era diferente. La primera vez que la vi, se levantaba imponente al final de una larga carretera de tierra, rodeada por un frondoso bosque que parecía querer devorarla. Era antigua, de esas con ventanales enormes y balcones oxidados que crujen con el viento. La señora Gutiérrez, la dueña, me contrató para hacer tareas de limpieza 3 veces por semana. Era una mujer reservada, un poco excéntrica, pero no me importaba. El dinero era bueno y eso era lo único que me interesaba. El primer día que entré, noté el silencio. No había ruidos de la calle, ni siquiera los sonidos habituales de una casa vieja, no había crujidos de madera, ni ecos en los pasillos. El silencio era total, y eso lo hacía inquietante. Pero no quería parecer paranoica, así que ignoré la sensación y me puse a trabajar. La casa era enorme. 3 pisos, un sótano y varias habitaciones que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si los dueños no quisieran enfrentarse a los recuerdos de épocas pasadas. Había cuadros antiguos en las paredes, retratos de personas que parecían observarte con ojos penetrantes, como si supieran que estabas allí. Al principio, me reí de mi propio nerviosismo. Era solo una casa vieja, me repetía. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Todo empezó con pequeñas cosas, casi imperceptibles. Herramientas de limpieza que no estaban donde las había dejado, puertas que encontraba abiertas cuando estaba segura de haberlas cerrado. Nada de eso era suficiente para alarmarme, aunque me molestaba. Pensé que tal vez era la señora Gutiérrez, que pasaba por ahí sin que yo me diera cuenta. Un día, mientras limpiaba el salón principal, escuché pasos en el piso de arriba. Al principio, pensé que era la señora.
pero cuando subí para preguntarle algo, encontré la planta superior completamente vacía. Ninguna puerta estaba abierta, ningún objeto fuera de lugar. Me aseguré de que ella no estuviera ahí arriba antes de bajar de nuevo, con el estómago un poco revuelto. Al día siguiente, volvió a pasar. Esta vez, los pasos eran más fuertes, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Volví a subir, temblando un poco, pero de nuevo no había nadie. Traté de reírme de mí misma, de decirme que estaba imaginando cosas. Pero ya no estaba tan segura. Decidí hablar con la señora Gutiérrez. No podía seguir limpiando si había alguien más en la casa sin que me lo dijera. Fui a buscarla a su habitación, pero cuando llamé a la puerta, no respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que entré. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. La habitación estaba vacía, y no me refiero solo a la ausencia de la señora Gutiérrez. Todos los muebles habían desaparecido. No había rastro de las sábanas blancas, de los cuadros, ni de la cama donde debería haber estado durmiendo. Era como si la habitación nunca hubiera sido utilizada, un espacio hueco que me miraba con indiferencia. Me fui de la casa ese día sin terminar el trabajo, y durante las siguientes horas, no podía dejar de pensar en lo que había visto, o mejor dicho, en lo que no había visto. Al día siguiente, regresé, decidida a obtener respuestas. Entré más temprano de lo habitual, esperando encontrar a la señora Gutiérrez para confrontarla sobre lo que estaba sucediendo. La encontré en la cocina, preparándose un té. Parecía tan normal como siempre, lo que me hizo dudar de todo lo que había visto. Decidí preguntarle directamente: «Señora Gutiérrez, ¿hay alguien más viviendo aquí?». Ella levantó la vista, su expresión completamente impasible, como si la pregunta no tuviera ningún sentido. «No, Sofía. Solo somos tú y yo». La frialdad en su tono me puso nerviosa, pero insistí. «He escuchado ruidos, pasos en el piso de arriba. Y ayer, cuando fui a su habitación, no había nada allí, estaba completamente vacía». Por primera vez, la vi dudar. Su mirada se desvió por un segundo hacia la ventana antes de volver a mí, pero ya no era la misma. Parecía más alerta. «No debería subir al tercer piso, Sofía. Hay cosas que es mejor no ver». Mi corazón se aceleró. No había mencionado el tercer piso, pero ella lo sabía. Algo en mí me decía que tenía que seguir investigando, que no podía dejarlo ahí. Ese día me aseguré de quedarme un poco más tarde, esperando a que la señora Gutiérrez se retirara a su habitación. Y entonces lo hice. Subí al tercer piso. Las escaleras crujían bajo mis pies, y cada paso que daba sentía como si me estuviera acercando a algo que no debía. El tercer piso era diferente al resto de la casa. Aquí, las paredes estaban desnudas, sin cuadros, y el polvo cubría todo. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta, lo que hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Empujé la puerta con cuidado, y el olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. La habitación estaba casi vacía, salvo por un espejo grande y antiguo que ocupaba la pared del fondo. Lo raro era que, a pesar de la luz tenue de la habitación, el espejo reflejaba una claridad extraña, como si hubiera una fuente de luz detrás de él. Avancé con pasos temblorosos, cada vez más convencida de que lo que fuera que estuviera buscando respuestas no iba a ser algo que quisiera saber. Me paré frente al espejo, observando mi propio reflejo. Pero algo no estaba bien. El reflejo no coincidía exactamente con mis movimientos. Parecía desfasado, como si una versión de mí estuviera atrapada al otro lado del vidrio, siguiéndome con un ligero retraso. Entonces, lo vi. Detrás de mi reflejo, una sombra. Una figura alta y delgada que parecía estar oculta en la oscuridad, pero que no debería estar allí. Giré sobre mis talones, esperando ver a alguien detrás de mí. Pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo, y la figura seguía allí, observándome desde el otro lado del cristal.
Estaba más cerca. Salí corriendo, bajando las escaleras sin siquiera mirar atrás, y me fui de la casa sin despedirme de la señora Gutiérrez. Esa noche no pude dormir, pensando en esa sombra, en el reflejo que no me seguía como debía. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Al día siguiente, decidí no volver. Le mandé un mensaje a la señora Gutiérrez diciendo que renunciaba. Su respuesta fue breve: no te preocupes. Ya sabía que lo harías. Pasaron algunos días y la sensación de alivio comenzó a desvanecerse. Algo en mí sentía que debía saber más, entender qué era lo que había visto en esa casa. Decidí investigar un poco más. Busqué en los registros del pueblo y lo que encontré me dejó helada. La casa había pertenecido a la familia Gutiérrez por generaciones, pero había algo más. Hace muchos años, una serie de desapariciones había estado vinculada a esa casa. Empleadas domésticas, igual que yo, habían sido reportadas como desaparecidas, y la última en desaparecer había sido hace 20 años, cuando la actual señora Gutiérrez había tomado posesión de la propiedad. Mi corazón se detuvo al leer las descripciones de las mujeres desaparecidas. Todas ellas eran jóvenes, con cabellos oscuros y complexión delgada. Exactamente como yo. Trabajar como empleada doméstica nunca había sido mi plan en la vida, pero las cosas no salieron como esperaba. Mi madre cayó enferma, las cuentas médicas se amontonaron, y terminé abandonando la universidad. Era temporal, me repetía a diario, solo hasta que lograra juntar el dinero suficiente para retomar mis estudios. Mi amiga Sandra me había recomendado la agencia donde trabajaba, y al principio, las cosas parecían ir bien. Era trabajo pesado, sí, pero el dinero era decente. Sin embargo, cuando me ofrecieron un trabajo en una mansión a las afueras de la ciudad, algo dentro de mí me dijo que no aceptara. No sé si fue el tono en que me lo ofrecieron, o el hecho de que la misma Sandra parecía incómoda cuando mencionaron esa casa. ¿Qué te pasa con ese lugar?, le pregunté después de que salimos de la agencia. Sandra hizo una mueca. Es que, nunca he trabajado ahí, pero escuché cosas raras. ¿Raras cómo? Cuentos de gente que se ha enfermado, otros que dicen que ven cosas. No sé, Marisol, tal vez solo son rumores. Suspiré. Necesito el dinero, ¿recuerdas? Lo sé, dijo ella. Solo ten cuidado. Así que acepté. Llamé al número que me dieron y hablé con una señora llamada Clara, la supuesta ama de llaves de la casa. Su tono de voz era seco, pero educado, y me pidió que empezara al día siguiente. Me dijo que la casa pertenecía a una familia de mucho dinero, pero que ya no vivían allí. Ahora la mansión era vigilada por un cuidador y ella misma, pero necesitaban a alguien más para ayudar con la limpieza. Sonaba fácil, mejor pagado que en las casas donde normalmente trabajaba. El día siguiente, subí al autobús que me dejaría cerca de la mansión. Estaba en las afueras, en un área prácticamente desierta. Cuando el chofer me dejó en la parada, me dio una mirada extraña. ¿Segura que vas para allá?, preguntó, su rostro marcado por arrugas profundas. Sí, gracias, respondí, un poco incómoda. Miré hacia la mansión. Era una enorme estructura de estilo colonial, completamente rodeada por un alto muro de ladrillos. Las rejas negras de la entrada estaban abiertas, como invitándome a pasar. Caminé por el sendero de piedra hasta la puerta principal, que era de madera maciza, con grandes aldabas de hierro en forma de gárgolas. No tuve que tocarlas, antes de que pudiera levantar la mano, la puerta se abrió de golpe. Me encontré cara a cara con una mujer de unos 50 años, de rostro delgado y mirada severa. Vestía un uniforme gris impecable y llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Supuse que era Clara. «Eres Marisol, supongo», dijo, sin hacer esfuerzo por sonreír. «Sí», respondí. «Pasa, te mostraré tu trabajo». Entré, y lo primero que me golpeó fue el frío. No me malinterpretes, no hacía frío afuera, era verano,
pero el interior de la casa era inexplicablemente helado. Me froté los brazos, tratando de ignorar la sensación. Clara comenzó a caminar por el amplio vestíbulo, señalando las áreas que debía limpiar: el salón principal, el comedor, una biblioteca y las habitaciones en el segundo piso. Mientras caminábamos, mi mirada se perdía en los detalles de la casa. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, los ojos de las personas en los cuadros parecían seguirte. Las ventanas estaban cerradas con gruesas cortinas, y no había ni un solo rayo de luz natural. La familia ya no vive aquí, dijo Clara de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. Se mudaron hace años. Pero la casa necesita mantenerse limpia, en caso de que decidan volver. No le respondí, pero algo en su voz me hizo dudar de sus palabras. ¿Quién mantenía una casa tan grande y costosa sin vivir en ella? Después de la breve introducción, Clara me dejó sola para que empezara. Me puse a trabajar en el salón principal, quitando el polvo de los muebles antiguos que parecían no haber sido usados en décadas. Mientras pasaba el trapo por una mesita, noté algo raro: el polvo no parecía acumularse de manera normal. Era como si, en lugar de caer suavemente, el polvo se hubiera adherido a las superficies de una manera antinatural, formando capas extrañas y gruesas. Me encogí de hombros, suponiendo que era la edad de los muebles. Luego, comencé a escuchar ruidos. Al principio, fueron simples crujidos, como los que uno esperaría en una casa vieja. Pero pronto, los sonidos se volvieron más claros: pasos, como si alguien caminara por el piso de arriba. Me detuve y escuché, pensando que tal vez era Clara, pero cuando fui a buscarla, no la encontré en ninguna parte. Volví a mi trabajo, pero los ruidos no cesaron. De hecho, parecían seguirme. No importaba en qué habitación estuviera, siempre había algo en movimiento en el piso de arriba o en las sombras de los pasillos. Intenté concentrarme, pero la incomodidad era palpable, como si la casa me estuviera observando. Cuando terminé en el salón principal, subí al segundo piso para limpiar las habitaciones. Lo primero que noté fue que las puertas estaban todas cerradas, excepto una. La puerta al final del pasillo, ligeramente entreabierta, parecía invitarme. Mi instinto me decía que no entrara, pero mi curiosidad ganó. Empujé la puerta con suavidad y me asomé. Era una habitación grande, decorada con muebles antiguos, pero lo que más me llamó la atención fue el espejo en una de las paredes. Era un espejo enorme, de cuerpo entero, con un marco de oro macizo. Algo en él me inquietó. Me acerqué lentamente, y cuando estuve a solo unos pasos de distancia, lo vi. Mi reflejo no estaba solo. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión óptica, pero entonces lo vi moverse. Una figura alta y delgada, oscura como la noche, de pie justo detrás de mí. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, y por un segundo no pude moverme. Pero cuando el reflejo extendió su mano hacia mí, reaccioné. Me giré, lista para enfrentar lo que fuera, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírse en toda la casa. Salí de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí, y corrí hacia las escaleras. Algo estaba mal en esa casa. Algo muy, muy mal. Justo cuando llegué al pie de las escaleras, Clara apareció. Su rostro estaba completamente inexpresivo, pero sus ojos me estudiaban con detenimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí rápidamente, sin atreverme a contarle lo que había visto. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué creía haber visto un fantasma? No quería parecer loca. Clara me entregó un sobre. Tu pago por hoy. Mañana volverás a las 8 en punto. Ni siquiera intenté discutir. Quería salir de esa casa lo antes posible. Tomé el sobre, me dirigí a la puerta y salí sin decir una palabra más. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el espejo. ¿Qué era? ¿Era mi imaginación o algo más siniestro?
Finalmente, decidí que no iba a volver a esa casa. El dinero no valía la pena. Llamé a la agencia a primera hora de la mañana siguiente para renunciar. Pero cuando llamé, me dijeron algo que me dejó helada. ¿Mansión en las afueras?, dijo la encargada de la agencia. No tenemos registro de que haya sido asignada a trabajar allí. ¿Cómo que no? Hablé con una señora llamada Clara. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Marisol, dijo finalmente la encargada, Clara murió hace años. Era la ama de llaves de esa casa, pero falleció en un accidente. Nadie ha trabajado allí desde entonces. Colgué el teléfono sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Si Clara estaba muerta, ¿con quién había hablado? ¿Y qué había visto en ese espejo? Nunca volví a acercarme a esa casa. Ni siquiera me atreví a pasar por la zona. Pero a veces, en mis sueños, veo el reflejo de esa figura oscura y me pregunto si alguna vez realmente logré escapar de la casa que nadie limpia. Cuando acepté el trabajo en la casa de los Álvarez, no me imaginé que algo tan simple como limpiar una mansión podría cambiar mi vida. Al principio, todo parecía fácil, era un empleo bien pagado, con un horario flexible y la promesa de vivir en una parte de la ciudad que nunca habría podido permitirme. Me mudé a la casa el lunes, emocionada y nerviosa. A mis 23 años, no había tenido muchos trabajos formales, y esta era mi primera experiencia como trabajadora doméstica. Pero nada, ni siquiera mis peores pesadillas, me prepararon para lo que viví dentro de esas paredes. La mansión era impresionante. Construida en los años 20, su arquitectura art déco brillaba con detalles dorados y ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Pero la familia Álvarez no vivía ahí de manera constante. Según lo que me contó la señora Elena, la madre de familia, la mansión era más como una casa de verano. Ellos preferían vivir en su apartamento en la ciudad, y solo la usaban en ciertas ocasiones. Mi trabajo, por lo tanto, consistía en mantenerla impecable para esas raras visitas. Desde el primer día, hubo algo extraño. Mientras desempacaba en mi pequeño cuarto, ubicado en el ala de servicio, escuché un sonido suave, como si alguien susurrara. Me quedé quieta, con los brazos cargando una pila de toallas, aguzando los oídos. La casa estaba vacía, o al menos eso pensaba. Sacudí la cabeza, culpando a la antigüedad de la casa por los sonidos. Las casas viejas crujen y se quejan, ¿verdad? El primer día fue bastante normal, barrer, trapear, sacudir el polvo. Pero al caer la tarde, mientras intentaba cerrar las ventanas del salón principal, algo llamó mi atención. En una esquina del cuarto, una figura alta y delgada, completamente inmóvil, observaba desde las sombras. El corazón me dio un vuelco. No podía distinguir detalles en su rostro, solo sabía que estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Respiré hondo y me giré para encender las luces. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Decidí no darle importancia. Las sombras pueden jugarle malas pasadas a la mente cuando estás cansada, o eso quería creer. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, que estaba nerviosa por ser mi primera noche. Sin embargo, no logré sacarme de la cabeza la sensación de que alguien me estaba mirando. Durante las siguientes semanas, la rutina fue constante, pero los extraños eventos comenzaron a intensificarse. Los susurros en los pasillos se volvieron más claros. A veces creía escuchar mi nombre entre las voces, como si alguien o algo intentara llamar mi atención. Las luces parpadeaban sin motivo, y las puertas, que cerraba con cuidado, solían amanecer abiertas. Intenté hablar con Marta, la cocinera, una mujer mayor que venía solo un par de veces a la semana. Le conté lo que estaba sucediendo, esperando que tuviera alguna explicación o, al menos, una palabra de consuelo. Esta casa siempre ha sido rara, niña, dijo con una expresión grave. Hace muchos años que no la habitan como antes. La señora Elena y su familia casi no vienen, y cuando lo hacen,
se van rápido. Dicen que aquí pasaron cosas malas. ¿Qué tipo de cosas malas?, pregunté, intentando disimular el escalofrío que me recorrió la espalda. Hubo otra muchacha antes que tú, dijo en voz baja. María se llamaba. Ella desapareció. La encontraron semanas después, en el sótano. Nadie sabe qué pasó, pero la encontraron con la cara desfigurada. Dicen que se cayó, pero yo no lo creo. Nunca se supo la verdad. Esa noche, no pude dormir. Marta me había contado la historia como si fuera una leyenda urbana, algo que se dice para asustar a los nuevos. Pero el miedo en sus ojos era real. Decidí que tenía que saber más. No podía quedarme sin respuestas. Empecé a explorar la casa más a fondo. Durante el día, cuando no tenía tareas asignadas, deambulaba por los pasillos y habitaciones que raramente se usaban. Fue entonces cuando encontré la puerta del sótano. Estaba escondida detrás de una cortina pesada en la biblioteca, como si alguien quisiera que nunca fuera descubierta. Una curiosidad malsana me empujó a abrirla. Bajé las escaleras con cautela, llevando una linterna porque no había luz en ese lugar. El aire era frío y pesado, como si nadie hubiera bajado en años. El suelo estaba cubierto de polvo, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de piedra. Entonces, vi algo en la esquina del sótano, una pequeña caja de madera, maltratada por el tiempo. La abrí con manos temblorosas. Dentro, encontré viejas fotos en blanco y negro de la mansión. Había imágenes de lo que parecía ser una fiesta, personas vestidas elegantemente, sonriendo a la cámara. Pero a medida que pasaba las fotos, las caras comenzaban a cambiar. Sus sonrisas se volvían forzadas, sus ojos oscuros. En una de las últimas fotos, reconocí a la señora Elena, mucho más joven, de pie junto a un hombre que no conocía. La última foto era la peor. Mostraba una figura borrosa, alta y delgada, la misma que había visto la primera noche. Estaba de pie en la entrada de la mansión, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si observara algo o a alguien. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo o alguien hubiera bajado las escaleras. Mi corazón latía con fuerza mientras apagaba la linterna para no ser vista. El sonido de pasos se acercaba lentamente, pero cuando estaba a punto de salir corriendo, los pasos se detuvieron. Todo quedó en un silencio absoluto. No sé cuánto tiempo estuve agazapada en la oscuridad, pero cuando finalmente me armé de valor para encender la linterna, la caja y las fotos habían desaparecido. Como si nunca hubieran estado ahí. Después de ese día, los eventos extraños aumentaron. Las sombras en las habitaciones ya no desaparecían cuando encendía las luces y sentía constantemente una presencia detrás de mí. En varias ocasiones desperté en mitad de la noche sintiendo como si alguien se hubiera sentado al borde de mi cama, aunque nunca había nadie ahí. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, vi algo que me heló la sangre. Reflejada en el gran espejo sobre la chimenea, estaba la figura borrosa, observándome. Era más clara esta vez, más sólida. Y su rostro no tenía rasgos. Solo una sombra oscura, sin ojos, sin boca. Mi cuerpo entero se paralizó por el miedo. Sentí como mi respiración se hacía más pesada y el frío se apoderaba de la habitación. Tomé la decisión esa misma noche de irme. No podía seguir viviendo en esa casa. No importaba cuánto me pagaran, no valía la pena perder la cordura, o peor aún, la vida. Pero justo cuando estaba guardando mis cosas, escuché la voz de la señora Elena. Había llegado sin aviso, y su tono era frío, distante, diferente al que me había mostrado antes. Me dijo que había algo que debía saber antes de marcharme. ¿Recuerdas lo que te contó Marta sobre María?, me preguntó, mirándome fijamente. Asentí, sintiendo que algo terrible estaba por venir. No desapareció. Ella no soportó lo que la casa le hizo. Y tú tampoco lo harás. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron.
El susurro que había escuchado desde mi primer día se transformó en un grito ensordecedor. Las puertas se cerraron de golpe y las sombras en las paredes comenzaron a moverse por sí solas. La figura borrosa apareció en la habitación, avanzando hacia mí lentamente. Corrí hacia la salida, pero cada vez que intentaba abrir una puerta, ésta se cerraba de golpe. Sentía que la casa estaba viva, atrapándome, absorbiendo mi miedo. Finalmente, llegué al sótano, el único lugar donde la puerta se abrió sin resistencia. Me escondí en una esquina, temblando, sabiendo que no podría escapar. La figura apareció frente a mí, y cuando estaba a punto de tocarme, escuché la voz de María. Me dijo que no luchara, que aceptara lo inevitable. La oscuridad me envolvió, y en ese momento supe que la mansión no era solo una casa. Era un ser, una entidad que se alimentaba del miedo de quienes la habitaban. Y ahora, yo era parte de ella. Mi mamá siempre me decía que no aceptara trabajos con los que no me sintiera cómoda, pero a veces la necesidad te empuja a ignorar los consejos más sabios. Después de que papá se fue de la casa y mamá enfermó, tuve que dejar mis estudios y buscar algo para ayudar con las cuentas. Fue así como terminé siendo empleada doméstica en la casa de los Montero. La primera vez que vi la mansión Montero, me quedé boquiabierta. No porque fuera particularmente hermosa o lujosa, sino porque parecía que el tiempo no había pasado por ella en años. Era una de esas casas antiguas, de techos altos y muebles de madera oscura, con un aire denso que te hacía sentir como si todo estuviera empapado de un pasado que preferirías no desenterrar. Apenas llegué, me recibió Carmen, la encargada de la cocina. Tenía más de 10 años trabajando allí, y aunque fue amable, algo en su mirada me hizo sentir que no debería estar allí. Los Montero no son mala gente, me dijo mientras me enseñaba la casa. Pero hay cosas que simplemente debes ignorar. Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. A medida que recorría los pasillos interminables y vacíos, sentía que la casa me vigilaba. Y había algo más, algo en las sombras de las esquinas o en el sonido lejano de puertas que crujían aunque nadie las tocara. El ambiente era pesado, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal. Mi trabajo era relativamente sencillo. Limpiar las habitaciones, mantener el orden y ayudar en la cocina cuando Carmen lo necesitaba. Pero había áreas que, según las órdenes estrictas de la señora Montero, no debían ser tocadas. En particular, la habitación en el ala este, que siempre estaba cerrada con llave. Ni te acerques a esa puerta, me dijo Carmen un día mientras estábamos preparando la cena. No te conviene saber lo que hay ahí. Mis días transcurrieron más o menos tranquilos durante la primera semana. Sin embargo, las noches eran otra historia. Cada noche escuchaba sonidos extraños. Primero pensé que eran ratas o algún animal moviéndose entre las paredes, pero después empecé a escuchar pasos. Eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, en los corredores justo fuera de mi habitación. Una noche, decidí salir de mi cuarto para investigar. Me armé de valor y recorrí el pasillo con una pequeña lámpara en mano. No vi nada fuera de lo común, pero sentí una brisa fría, como si alguien hubiera abierto una ventana, aunque todas estaban cerradas. Regresé a mi habitación, pensando que quizás todo estaba en mi mente. A la mañana siguiente, algo había cambiado. La señora Montero me observaba más de lo normal. Era una mujer delgada, con ojos afilados que parecían leer tu mente. Me pidió que limpiara el estudio del señor Montero, algo que, según Carmen, solo ella hacía. Mientras limpiaba, encontré una llave. Era una llave pequeña, antigua, y de inmediato supe que pertenecía a la puerta del ala este. No sé por qué, pero sentí que debía guardarla. Me la metí en el bolsillo y continué con mi tarea como si nada. Esa noche, decidí que no podía quedarme con la duda. Esperé a que todos se acostaran y, con la llave en la mano, me dirigí al ala este. La puerta,
vieja y robusta, parecía intimidante bajo la luz de mi lámpara. Dudé por un segundo, pero el impulso de saber qué había detrás era más fuerte. Metí la llave en la cerradura y giré. El sonido que hizo al abrirse fue como el de un ataúd siendo destapado. El aire dentro de la habitación era sofocante, como si no hubiera sido ventilada en años. Encendí la luz, y lo que vi me dejó sin palabras. Era una habitación de bebé, completamente intacta, como si esperaran que en cualquier momento alguien viniera a habitarla. Había una cuna antigua de madera, un armario con pequeños vestidos colgando y una pared llena de fotografías. Me acerqué para observar mejor, y fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Las fotos eran de una niña pequeña, sonriente, con el cabello rubio y unos ojos enormes. Pero lo extraño era que en todas las fotos la niña estaba acompañada por un hombre y una mujer, aunque las caras de los adultos estaban borrosas, como si alguien hubiera pasado sus dedos sobre ellas con furia. Solo la niña permanecía intacta en las imágenes, como un fantasma atrapado en papel fotográfico. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y entonces escuché algo. Un suave llanto, como el de un bebé, que provenía de la cuna. Me quedé paralizada. No podía ser, la cuna estaba vacía, yo lo había visto. El llanto se hizo más fuerte, y sin pensar, corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, algo me detuvo. Una figura apareció en el umbral. Era la señora Montero, con los ojos desorbitados y una expresión de ira. «No debiste entrar aquí», dijo con una voz que no parecía humana. «Ahora lo has despertado». Retrocedí lentamente, mientras el llanto se convertía en un grito agudo. Todo en la habitación comenzó a moverse, como si estuviera vivo. Los muebles crujían, las fotos en las paredes temblaban, y sentí que el suelo bajo mis pies se hundía. La señora Montero avanzó hacia mí, sus ojos completamente negros, vacíos de cualquier rastro de humanidad. «¡Corre!», grité para mí misma, y me lancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. Logré salir de la habitación, pero sentí algo que me jalaba desde el otro lado, como si una mano invisible tratara de arrastrarme de vuelta. Con un último esfuerzo, logré cerrar la puerta detrás de mí. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Llegué hasta la cocina, donde encontré a Carmen esperándome, con una expresión de tristeza en su rostro. «Te lo advertí», me dijo, mientras me tendía una taza de té. «La niña nunca se fue. Y ahora tú también lo sabes». No entendía lo que quería decir, pero no podía quedarme más en esa casa. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me fui sin decir una palabra. Mientras salía por la puerta principal, vi a la señora Montero observándome desde una de las ventanas, con esa misma mirada vacía que había visto la noche anterior. Nunca volví a saber de ellos, ni quise investigar más. Pero a veces, en mis sueños, escucho el llanto de un bebé, y sé que la puerta que abrí aquella noche nunca se cerró del todo. Siempre había algo en esa casa que me daba escalofríos, aunque no lo admitía en voz alta. Soy Sofía, y trabajo como empleada doméstica desde hace 3 años. He limpiado casas de todo tipo, desde diminutos departamentos hasta mansiones que parecen sacadas de una película. Pero esta casa era diferente. La primera vez que la vi, se levantaba imponente al final de una larga carretera de tierra, rodeada por un frondoso bosque que parecía querer devorarla. Era antigua, de esas con ventanales enormes y balcones oxidados que crujen con el viento. La señora Gutiérrez, la dueña, me contrató para hacer tareas de limpieza 3 veces por semana. Era una mujer reservada, un poco excéntrica, pero no me importaba. El dinero era bueno y eso era lo único que me interesaba. El primer día que entré, noté el silencio. No había ruidos de la calle, ni siquiera los sonidos habituales de una casa vieja, no había crujidos de madera, ni ecos en los pasillos. El silencio era total, y eso lo hacía inquietante.
Pero no quería parecer paranoica, así que ignoré la sensación y me puse a trabajar. La casa era enorme. 3 pisos, un sótano y varias habitaciones que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si los dueños no quisieran enfrentarse a los recuerdos de épocas pasadas. Había cuadros antiguos en las paredes, retratos de personas que parecían observarte con ojos penetrantes, como si supieran que estabas allí. Al principio, me reí de mi propio nerviosismo. Era solo una casa vieja, me repetía. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Todo empezó con pequeñas cosas, casi imperceptibles. Herramientas de limpieza que no estaban donde las había dejado, puertas que encontraba abiertas cuando estaba segura de haberlas cerrado. Nada de eso era suficiente para alarmarme, aunque me molestaba. Pensé que tal vez era la señora Gutiérrez, que pasaba por ahí sin que yo me diera cuenta. Un día, mientras limpiaba el salón principal, escuché pasos en el piso de arriba. Al principio, pensé que era la señora. Pero cuando subí para preguntarle algo, encontré la planta superior completamente vacía. Ninguna puerta estaba abierta, ningún objeto fuera de lugar. Me aseguré de que ella no estuviera ahí arriba antes de bajar de nuevo, con el estómago un poco revuelto. Al día siguiente, volvió a pasar. Esta vez, los pasos eran más fuertes, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Volví a subir, temblando un poco, pero de nuevo no había nadie. Traté de reírme de mí misma, de decirme que estaba imaginando cosas. Pero ya no estaba tan segura. Decidí hablar con la señora Gutiérrez. No podía seguir limpiando si había alguien más en la casa sin que me lo dijera. Fui a buscarla a su habitación, pero cuando llamé a la puerta, no respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que entré. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. La habitación estaba vacía, y no me refiero solo a la ausencia de la señora Gutiérrez. Todos los muebles habían desaparecido. No había rastro de las sábanas blancas, de los cuadros, ni de la cama donde debería haber estado durmiendo. Era como si la habitación nunca hubiera sido utilizada, un espacio hueco que me miraba con indiferencia. Me fui de la casa ese día sin terminar el trabajo, y durante las siguientes horas, no podía dejar de pensar en lo que había visto, o mejor dicho, en lo que no había visto. Al día siguiente, regresé, decidida a obtener respuestas. Entré más temprano de lo habitual, esperando encontrar a la señora Gutiérrez para confrontarla sobre lo que estaba sucediendo. La encontré en la cocina, preparándose un té. Parecía tan normal como siempre, lo que me hizo dudar de todo lo que había visto. Decidí preguntarle directamente: «Señora Gutiérrez, ¿hay alguien más viviendo aquí?». Ella levantó la vista, su expresión completamente impasible, como si la pregunta no tuviera ningún sentido. «No, Sofía. Solo somos tú y yo». La frialdad en su tono me puso nerviosa, pero insistí. «He escuchado ruidos, pasos en el piso de arriba. Y ayer, cuando fui a su habitación, no había nada allí, estaba completamente vacía». Por primera vez, la vi dudar. Su mirada se desvió por un segundo hacia la ventana antes de volver a mí, pero ya no era la misma. Parecía más alerta. «No debería subir al tercer piso, Sofía. Hay cosas que es mejor no ver». Mi corazón se aceleró. No había mencionado el tercer piso, pero ella lo sabía. Algo en mí me decía que tenía que seguir investigando, que no podía dejarlo ahí. Ese día me aseguré de quedarme un poco más tarde, esperando a que la señora Gutiérrez se retirara a su habitación. Y entonces lo hice. Subí al tercer piso. Las escaleras crujían bajo mis pies, y cada paso que daba sentía como si me estuviera acercando a algo que no debía. El tercer piso era diferente al resto de la casa. Aquí, las paredes estaban desnudas, sin cuadros, y el polvo cubría todo. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta, lo que hacía que mi corazón latiera con más fuerza.
Empujé la puerta con cuidado, y el olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato. La habitación estaba casi vacía, salvo por un espejo grande y antiguo que ocupaba la pared del fondo. Lo raro era que, a pesar de la luz tenue de la habitación, el espejo reflejaba una claridad extraña, como si hubiera una fuente de luz detrás de él. Avancé con pasos temblorosos, cada vez más convencida de que lo que fuera que estuviera buscando respuestas no iba a ser algo que quisiera saber. Me paré frente al espejo, observando mi propio reflejo. Pero algo no estaba bien. El reflejo no coincidía exactamente con mis movimientos. Parecía, desfasado, como si una versión de mí estuviera atrapada al otro lado del vidrio, siguiéndome con un ligero retraso. Entonces, lo vi. Detrás de mi reflejo, una sombra. Una figura alta y delgada que parecía estar oculta en la oscuridad, pero que no debería estar allí. Giré sobre mis talones, esperando ver a alguien detrás de mí. Pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo, y la figura seguía allí, observándome desde el otro lado del cristal. Estaba más cerca. Salí corriendo, bajando las escaleras sin siquiera mirar atrás, y me fui de la casa sin despedirme de la señora Gutiérrez. Esa noche no pude dormir, pensando en esa sombra, en el reflejo que no me seguía como debía. ¿Qué estaba pasando en esa casa? Al día siguiente, decidí no volver. Le mandé un mensaje a la señora Gutiérrez diciendo que renunciaba. Su respuesta fue breve: no te preocupes. Ya sabía que lo harías. Pasaron algunos días y la sensación de alivio comenzó a desvanecerse. Algo en mí sentía que debía saber más, entender qué era lo que había visto en esa casa. Decidí investigar un poco más. Busqué en los registros del pueblo y lo que encontré me dejó helada. La casa había pertenecido a la familia Gutiérrez por generaciones, pero había algo más. Hace muchos años, una serie de desapariciones había estado vinculada a esa casa. Empleadas domésticas, igual que yo, habían sido reportadas como desaparecidas, y la última en desaparecer había sido hace 20 años, cuando la actual señora Gutiérrez había tomado posesión de la propiedad. Mi corazón se detuvo al leer las descripciones de las mujeres desaparecidas. Todas ellas eran jóvenes, con cabellos oscuros y complexión delgada. Exactamente como yo.